noches, soy Rocío Valencia y es un placer para mí estar nuevamente en el aire en esta reedición del programa Memorias de Vida, edición 2025. Nuestro programa estará invitando a personalidades ilustres, hombres y mujeres de las humanidades y de las ciencias sociales, tratando temas del pasado y del presente que interesan a todos los peruanos, especialmente a los jóvenes. Bien, entonces, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Es nada más y nada menos que el peruanista francés Francis Lévigno. Bien, entonces quisiera presentarlo. Él ha sido director de la Alianza Francesa de Trujillo y director de la Alianza Francesa en Sao Paulo, Brasil. Viene constantemente a nuestro país. Como decía, en un inicio se ha especializado en el Perú y en el Perú antiguo, en la cultura inca en particular y en la etapa de la conquista. Bien, entonces pasaré pues a hacerle la primera pregunta. Hola, Francis. Hola, Rocío. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. Nosotros estamos muy contentos, sobre todo porque nos has contado que acabas de publicar hace 15 días esta obra titulada Sublime Modelo Inca de Respeto a la Vida y a la Tierra. ¿Nos podrías contar, vamos a decir, los mensajes, resumidamente, los mensajes más importantes que tú transmites en esta obra? Por supuesto. Antes tengo que decir que llegué a Trujillo un poco por casualidad. Aterricé a Trujillo en el año 1967. Y ahí, a partir de ahí, he sido asombrado por los vestigios de las culturas precolombinas, porque en Francia todo está bajo urna, control eléctrico, no se puede tocar. Cuando a Trujillo observé que los hacendados llegaban en el Café de Marco de la calle Pizarro, la principal calle de Trujillo, con una pieza arqueológica y recién sacada de la huaca, y empezaban a discutir el origen, el tamaño, el color, el significado de esta pieza. Para mí ha sido asombroso. Después de mi estadía de 2 años a Trujillo, he sido mudado a Lima 6 años, luego 6 años en Brasil, luego 6 años en Ecuador y tomé 2 años sabáticos en Trujillo para estudiar las culturas precolombinas. Por eso que mi caso es un poco una paréntesis en la arqueología, una especie de accidente. Me casé con peruana y siempre he sido en contacto con el Perú. Durante casi 60 años de terreno y de contacto con toda la clase de gente, descendientes de indios, hacendados, en fin. Eso me permitió tener poco a poco una visión diferente de lo que se encuentra en arqueología oficial. Y referente a esa última obra de hoy, con este preámbulo, se puede decir que la cultura inca ha sido un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para nosotros para conseguir la armonía entre nosotros, porque practicaron durante más de 5.000 años una solidaridad simétrica entre individuos, lo que se ha vuelto una especie de ley social. El que no seguía esa ley social era excluido de la sociedad y tenía que morir.
Por supuesto. Entonces, en tu libro, Sublime Modelo Inca de Respeto a la Vida y a la Tierra, explicas entonces el antiguo principio cosmogónico de la solidaridad, del Aini, ¿no? Y cómo eso se ha ido perdiendo como consecuencia, o vamos a decir, sí, de la llegada de los españoles y también del trato, ¿no?, que le dieron a los indígenas. ¿Cómo explicas tú, por ejemplo, esto de la acusación, ¿no?, que se le hace desde canales como Discovery Channel, Disney Channel, acusaciones, vamos a decir, alegres en cuanto a que practicaba el antiguo peruano el sacrificio humano? Y tú en este libro planteas que es una falacia, ¿no?, y una leyenda negra. Nos encantaría escucharte. Sí. La llegada de los españoles ha sido sinónimo de masacre de una población poco a poco por buscar oro y quedarse con las tierras de los indios. Se calcula, según las ruinas, los cementerios, los templos actuales, que a lo largo de 300 años, desde el inicio de la conquista hasta la independencia del Perú, había una población de unos 20 millones de habitantes en el Perú, y los españoles mataron directamente o indirectamente unos 18 a 19 millones, solamente para Perú. Y para toda América, de Patagonia a México, se calcula que el masacre ha sido durante 300 años de unos 90 millones de individuos, lo que hace el más grande genocidio de la historia, del cual no se habla nunca. No, es verdad. De repente, porque ese genocidio está en relación con España, con Inglaterra, Francia, con países poderosos actuales. No se habla. El genocidio judío es de 6 millones, el genocidio ruso es de 15 millones, y aquí 90 millones en 300 años. Tú, Francis, en este libro que he estado leyendo estos pocos días antes de la entrevista, planteas la tesis que para poder justificar la extracción de oro, de plata y de metales preciosos, para poder justamente justificar el trato inferior que se le daban a los indígenas por parte del Imperio Español, y esto a pesar de que los reyes católicos no estaban de acuerdo, e incluso al momento de su muerte, en su documento testamentario, ¿no?, la reina Isabel dijo que se les diera un buen trato, ¿no?, a los conquistados, a los indígenas de nuestro Perú. Sin embargo, no fue cumplido por los caciques, no fue cumplido por los encomenderos, porque no les convenía cumplir esas indicaciones de un trato igualitario, ¿no?, hacia nuestros indígenas, hacia nuestros propios ancestros, nuestros antepasados. El rey de España era benevolente con sus conquistas. Él quería que los súbditos de las conquistas que los individuos de las conquistas se volvían súbditos de la corona. Y en ese sentido recomendaba a los españoles de comportarse normalmente, gentilmente, con los habitantes de las conquistas. Lo que los españoles no siguieron porque estaban lejos de Alemania, había un océano y una cadena de montañas, los Andes enormes entre España y ellos. Entonces, y como esa gente provenía en mayoría de cárceles españoles, vaciadas porque la gente creía que en el horizonte, en el mar, el barco iba a caer en un precipicio. Entonces, a la fuerza, vaciaron las cárceles de España para formar
tripulantes de barcos. Esa gente vino aquí y se hizo un nombre con las tierras robadas y cambiaron de ánimo un poco actualmente, pero empezaron a torturar a los indios cuando llegaron y fue terrible, cortaban manos, pies, quemaban vivos la gente para decir, indio, dime dónde escondiste tu oro, era la pregunta que hacían a los indios y los quemaban o los sacrificaban así. Bueno, en las páginas de este libro hay grabados, fotografías, vamos a decir, de cómo presentaba, ahora sí, no, para allá, perdón, cómo se presentaba el canibalismo, supuesto canibalismo, antropofagismo de los antiguos peruanos entre ellos mismos, supuestamente comiéndose a ellos mismos. Y todos estos son actos publicitarios, hoy en día lo llamaríamos publicidad de una leyenda negra inca que se publicitaba en Europa para justamente justificar el saqueo, ¿no?, del oro, de la plata y de los metales preciosos, lo cual, según estudios del profesor de Vigne, que está invitado especial ahora con nosotros hoy, y según muchos otros, historiadores me refiero, que están citados en este volumen, no es cierto, no es tal. ¿Nos puedes, por favor, detallar y también precisar dónde podemos conseguir tu obra, dónde la tienes a la venta, esta increíble obra reveladora? Sí, ahí está. Sí, te escuchamos. Mira, Rocío, hay un compendio de 3 crónicas por Marcos Jiménez de la Espada en los años 1830 que demuestran que dan las leyes del incanato. Una de ellas da las leyes del incanato. Se titula Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú. En cuanto que la primera y la tercera crónica no las tomamos mucho en cuenta porque sus autores, Fernando de Santillán y Juan Santa Cruz, Pachacuti, Yamqui, Sacamayiwa, se cristianizaron, así que no las tomamos mucho en cuenta. Pero la segunda crónica de una, como la cité anteriormente, da las leyes del incanato donde el Inca prohibía cualquier acto de sangre bajo pena de muerte cruel, muy cruel. Y sabemos que los españoles se toparon con los incas, no con otra etnia. Y entonces es una gran mentira de ellos. También mintieron diciendo que los incas adoraban varios paganos, claro, varios dioses, que eran cuando no era claro. cierto. Durante el incanato había un solo dios que se llamaba Iliatexe y que se traduce por luz eterna. Es algo parecido al Dios católico. La conquista no era necesaria finalmente, porque en religión, la religión era casi semejante, igual, ¿no? Adoraban un Dios cuyos representantes eran el sol, la naturaleza, un hacedor como el Dios católico. Un único hacedor, claro. Entonces, claro, los quechuas, ¿no?, la etnia, bueno, que dominaba en esos tiempos, los quechuas, en efecto, pues, han sido catalogados bajo categorías occidentales europeas, ¿no? Categorías como panteísmo, como, vamos a decir, paganos, todos son categorías que se pueden aplicar de repente a bárbaros europeos, pero no se puede aplicar a una civilización milenaria como la civilización peruana, heredera de tantas otras civilizaciones que tienen más de 5.000 años. Entonces no había tal cosa como
como bien afirmas, ¿no? No habría ningún paganismo, ningún panteísmo. Lo que hay es el reconocimiento de un único hacedor, como bien mencionas, y luego la adoración de un único, o sea, una especie, vamos a decir, y luego, no la especie, y luego un reafirmado monoteísmo en la creencia de la luz eterna, ¿no? Que era el Dios, la luz eterna. En eso, por supuesto, discrepo voluntariamente con la arqueología oficial, que se fija de las crónicas españolas escritas por a caballo, Sí. por gente interesada en aplastar la civilización inca para poder robarla a su antojo. Entonces discrepo gentilmente, pero firmemente con ellos, que afirman todavía 5 siglos después de los actos que hubo sacrificios humanos aquí, cuando el Inca prohibía cualquier acto de sangre. Eso es lamentable, y pongo el acento sobre eso porque ese toque de salvajismo no existía en el incanato. Entonces, ¿en qué fuente histórica nos basamos? ¿En qué fuente histórica, o sea, te basas para esta afirmación, Francis? Te lo digo con todo respeto y reverencia. Sobre las crónicas que cité anteriormente, el compendio de 3 crónicas por Marcos Jiménez de la Espada, que muestra, te digo, repito, la primera está hecha por Fernando Santillán, la tercera por Juan Santa Cruz, Yamqui, Salcamayua, pero es la segunda que cuenta, donde hay las leyes del incanato. Por cada acto de sangre, según la persona tocada, afectada, la ley era diferente, el castigo era diferente, y ese compendio de 3... ¿Ese dónde se puede conseguir, esa obra? Internet. Esa obra. Se puede Está en internet. El apellido es, nuevamente, Jiménez, ¿cómo es? Mira, el autor, ese compendio de la compilación ha sido editado por el Ministerio de Fomento Español en el año 1960, más o menos. Y con la voluntad de documentar el Congreso de Americanistas en Bruselas en 1879. Curiosamente, podríamos decir, no hubo reacciones, no hubo eco, no tomaron esas 3... Esa revelación en cuenta. Revelación, lo que pasa es que no es rentable, pues. No es rentable. Nada. Ahora, justo íbamos a pasar, Francis, a ese otro tema, ¿no? Cómo sí es rentable, entonces, hacer propaganda de un supuesto sacrificio o práctica de sacrificio humano, ¿no? Y antropofagismo peruano por las cadenas de televisión, y en especial por los propietarios de Disney Channel, Discovery Channel, ¿no? Me imagino que History Channel también. ¿Qué tienes para comentar o decir? Ilústranos al respecto, porque eso lo he leído también en tu libro, ¿no? Que ellos destaparon un lugar sagrado en Trujillo, cerca de Trujillo, que es el Huanchaquito. Y después de eso hubo otro escándalo más, que fue el de... Acá está el nombre, se me olvida. Sí. ¿Cómo se llama el otro? Un momento. Sí, toqué ese punto en mis libros, realmente. Descubrieron un cementerio en Huanchaco de niños, unos 60, 70 niños enterrados ahí. Y en vez de decir han sido muertos por una epidemia o cualquier enfermedad, en fin, no, inmediatamente les viene a la mente de decir han sido sacrificados. Han sido sacrificados. Si son niños inca, no es posible.
Sí. Si son niños de otra etnia, es posible. No digo lo contrario, pero incas no. El Inca prohibía cualquier acto de sangre. El Inca prohibía cualquier acto de sangre, entonces no pueden ser niños pertenecientes al Imperio Incaico, de la etapa inmediatamente, ¿no?, anterior a la conquista. Y también hay otro escándalo, no solamente está Huachaquito, hay otro más, ¿verdad? Podría ser niños chimú o mochica, porque la zona se presta a eso. Trujillo es un centro chimú y mochica. Aparte que hubo una confluencia de 16 culturas a Trujillo, lo que le hace, para mí, la capital arqueológica del Perú y no Cusco, donde hay 2 o 3 culturas. 16 culturas del norte, del centro y del sur tocaron Trujillo. Entonces, si son de otra etnia que Inca, podría ser, pero de Inca no, absolutamente no, claro. según las crónicas que tengo en mi poder. Y que se puede encontrar en internet, lo repito, de Marcos Santillán. Ya. Cuando dices de Inca, te refieres a los quechuas y aymaras, y después había otra etnia más, creo, ¿no?, durante el Imperio Incaico. Incas es una etnia que vino de la sierra, es cierto, y que se topó con los quechuas de la costa. Se mezclaron seguramente y formaron la famosa ciudad de Tlantlán, que ha sido conquista. Tlantlán es Chimú, que ha sido conquista por los incas, cortando su abastecimiento en agua. Que es impresionante, ¿no? Claro, sí. Increíble esa ciudadela, sí. Lamentablemente Tlantlán está desapareciendo poco a poco por las lluvias que caen y que derruyen, ¿cómo se dice? Que derrumbando. Liquefian las paredes. Y liquidifican las paredes, los muros. Liquefian, se tendría que proteger Tlantlán de otra manera. Ahora, decías algo también sobre la momia Juanita en Arequipa, ¿verdad?, en tu libro. Sobre la momia Juanita en Arequipa. Juanita. Que también había sido convertido en un no bestseller, pero en una noticia sensacionalista que salió en todos los periódicos del mundo, que habían hecho un sacrificio de esa niña. Es un símbolo de sacrificio humano. ¿Tú qué piensas? Sí, porque tú lo has puesto en duda en tu libro. Por la arqueología también pongo en duda eso, sí. Claro, porque ¿qué pruebas tienen que realmente la niña fuera sacrificada? Ninguna. La cara no refleja ningún miedo, ningún dolor. No, es una mirada de paz, ¿no?, completamente pacífica, ¿no?, y vamos a ir de paz. Sí. Inclusive en cerámicas mochica, como te decía, fuera de aquí, hay caras mochica y personajes que reflejan paz, armonía, sonriente, a pesar de tener la cuerda al cuello. Y como te decía, la cuerda al cuello es mundialmente reconocido como un símbolo muy antiguo de la alta tradición de aprimoramiento espiritual, de búsqueda de esferas superiores de conocimiento. Entonces, pero está interpretado como un indicio de sacrificio humano. Pero voluntario. Voluntario o no, pero desde el momento que una cerámica se encuentra con, o un personaje se encuentra con la cuerda al cuello, al toque viene a la mente de la gente que ese personaje va a ser sacrificado. Cuando es otro símbolo de aprimoramiento espiritual. Es otra significación cósmica y mística la que eso tiene, claro, y está en varias culturas, ¿no?
Ya. Entonces, ¿qué mensaje te agradaría, podrías tú rescatar de este principio de la solidaridad del antiguo Perú en la actualidad? ¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Cómo se puede reparar? Nuestra sociedad está muy, no solamente fragmentada, sino que está muy, vamos a decir, perdida en cuanto a íconos identitarios, y mucho reina el desconocimiento en cuanto a las culturas del Perú antiguo, de los quechua, los incas, los huari, los chimus, los virus, incluso en Lima. ¿Qué mensaje tú rescatas, o mensajes en plural más importantes te gustaría compartir con nuestra audiencia y en especial con la juventud? Y di unas palabras del norte, sobre todo, porque es ahí donde te has especializado más. La primera cosa a hacer es de educar a la escuela con libros diferentes de los actuales, poniendo el acento sobre la necesidad de ser solidario con su prójimo. Y poco a poco esos niños serán padres y formarán niños que tendrán ese sentimiento, y se transformaría poco a poco la sociedad de esta manera. De otra manera no seguirá igual. Si no se modifica el texto de los texto escolar. De los textos escolares. Claro, exactamente. Por si acaso, Francis de Vigne tiene otro libro que se llama Perú Solidario, pero está en francés, ¿no? Este libro, bueno, para aquellos que pueden leerlo, todavía no ha sido traducido al español. ¿Perdón? Tu libro Perú Solidaire, en francés, bueno, todavía no ha sido traducido al español. No ha sido traducido. ¿Y cuál es el propósito, vamos a decir? ¿Cuál fue tu propósito con este libro? Cuéntanos. Este segundo. Ha sido de mostrar las bondades de la sociedad inca, que tiene mucho que enseñarnos. No solamente la solidaridad humana, sino el espíritu comunitario que ayuda a ser solidario con su prójimo. Los trabajos que hicieron gracias a esa solidaridad humana son fabulosos aquí en el Perú. Los andenes, los monumentos, la agricultura, la búsqueda, la astronomía. Gracias a esas cualidades humanas hicieron cosas fabulosas aquí. ¿Y tú crees que esto se ha perdido o queda como... ¿Hay una forma de rescatarlo, crees tú? ¿O se ha perdido ya por completo? ¿O se mantiene dentro de grupos muy pequeños y escondidos? Rescatar lo que hicieron, sí, por supuesto. Ahora, transformarlo y ponerlo en la actualidad es, como decía, es otro cantar, porque necesitamos transformar muchas cosas, no sé, especialmente la enseñanza y la cultura en la escuela y de los papás con sus hijos. Sin eso no se transformará nada. Por eso que nuestra sociedad es un poco histérica y difícil de vivir en ese tipo de sociedad donde todo está controlado bajo un gobierno policíaco. No, es bien difícil vivir de esta manera. ¿Cómo miras tú Francia? ¿Cuál es la mirada de la Francia actual al Perú? Y también, aparte de esa pregunta, ¿qué piensan los franceses de nuestra cultura antigua? Esas dos preguntas te haría yo creo, para ir cerrando ya la entrevista de hoy. Contestaré de dos maneras. La primera, que Perú es muy lejos de Europa y un poco olvidado en la enseñanza francesa volcada a la Grecia y Roma, y Italia, Roma y Egipto, pero sobre todo Grecia, Roma
y Roma, y Egipto después. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que en gente que tuvo la bondad de conocer Perú, sus habitantes, su geografía, sus culturas, su comida, ahí hay un interés mayor y profundo. Por decirte que la masa de los europeos no piensa en América del Sur, pero individualmente sí, bastante. Claro, como en tu caso. Bueno, ¿tienes algún proyecto final, palabras finales que desees compartir con la audiencia? Pues de tus planes, ¿no? Que veo que ahora estás viniendo nuevamente a quedarte unos meses, ¿no? Los meses del invierno europeo, pasarlos aquí en Perú, porque Francis vive en Francia. Entonces, no sé, ¿qué proyectos te gustaría compartir con nosotros antes de despedirnos? ¿Algún proyecto particular? ¿Algún emprendimiento o sugerencia de emprendimiento para los jóvenes peruanos? Si lo que escribo toca a los espíritus de los jóvenes, habrá cambios. Si no, no. Exactamente. Entonces, divulgar mi obra es una buena cosa, porque está hecha de manera honesta, sincera y para el bien de todos, para una evolución. Ajá. Este libro se puede conseguir en esta librería pequeña, muy pequeña, que tiene la Embajada de Francia en Barranco, que es el Centro de Altos Estudios Andinos. No. Va a ser distribuido el libro en las librerías de Lima. De acuerdo. Normalmente. De acuerdo. Pero todavía tengo que verificar eso. Vale, ¿ya? Bueno. Poco a poco. Muchísimas gracias. Te queremos agradecer, bueno, en nombre de todos los peruanos, yo creo, que aman realmente el Perú, ¿no? Y que están acá realmente porque pueden ver más allá de repente de lo material, pueden ver lo espiritual. Bueno, ha sido un lujo, de verdad, tenerte aquí. Francis, muchas gracias por tu tiempo. Compartir esos momentos contigo, que es una persona linda, bien preparada y estupenda. Muchas gracias, de verdad para mí es un honor. Yo también quiero muchísimo a Francia, me ha acogido durante 8 años de mi vida, ¿no? Dándome en parte, yo creo, formalizando la educación, ¿no? Que traía. Muchas gracias. Es un placer y nos estaremos viendo pues el próximo martes en Memorias de Vida, programa centrado en el humanismo, las ciencias sociales y la juventud. Gracias. Hasta luego. Gracias.